15 métodos más escalofriantes de sacrificios humanos. Un antiguo sacrificio que extraía el corazón de los hombres y se ofrecían al dios del sol. Una tradición monstruosa que sufrieron miles de viudas en las islas Fiji. Y un ritual escalofriante que se convertirá en una imagen repetitiva en tus peores pesadillas. Estos son 15 métodos más escalofriantes de sacrificios humanos. Recuerda que puedes suscribirte y activar las notificaciones para ayudarnos a que este contenido siga creciendo. Si ya lo has hecho, entonces es hora de comenzar. Número 15. Enterrado vivo. Uno de los primeros sacrificios humanos de los que se guarda en registro proviene de las antiguas civilizaciones faraónicas en Egipto. De este periodo se guarda una gran cantidad de información debido a la afición de sus letrados por documentar los distintos acontecimientos de su tiempo a través de jeroglíficos. Los egipcios tenían una gran variedad de rituales, pero uno de los más crueles consistía en arrojar a un foso a las víctimas y sepultarlas vivas con una gran montaña de tierra y arena. Quienes sufrían estos actos violentos vivían momentos agónicos, aplastados por la tierra y sintiendo cómo el oxígeno iba desapareciendo hasta que sufrían asfixia. Lo más escalofriante de este hecho era un honor muy peculiar para los sirvientes que eran enterrados junto a los faraones fallecidos, ya que estos hombres y mujeres eran enterrados vivos para que acompañaran a sus amos. Número 14. Regalos tenebrosos. En el pasado, en África Occidental existía una tradición realmente espeluznante, que está más cerca de ser un método de tortura que un ritual de sacrificio. Se trataba del Shuetano, una escalofriante tradición realizada en Dahomey, conocida actualmente como Ghana, que implicaba grandes sacrificios humanos para ser ofrecidos como regalos a los líderes de los clanes. Lo más peculiar de esta sangrienta tradición era que las víctimas eran presentadas como obsequios en cajas hermosas, las cuales al abrirse guardaban sus cabezas. Se desconoce con exactitud todo lo que se esconde detrás de este ritual o cuál era su finalidad, pero sin duda fue uno de los eventos más tenebrosos de su tiempo. Número 13. Matones con pañuelos. La India es un país lleno de tradiciones antiguas. Algunas se han logrado mantener incluso hasta la actualidad, pero existen otras que por suerte han desaparecido. Una de las más tétricas de todas fue perpetrada por un grupo que era apodado Matones con pañuelos. Este grupo de fanáticos religiosos realizaba sacrificios humanos en nombre de la diosa hindú Kali. Su forma de hacerlo era cazando viajeros en los caminos. Generalmente trataban de ganarse su confianza y luego, cuando bajaban la guardia, utilizaban pañuelos para estrangular a sus víctimas. Quienes sufrían a manos de este grupo de fanáticos veía cómo su vida se iba apagando, mientras el resto de los hombres los iban despojando de sus pertenencias y preparaban para ser sacrificados a su diosa. Número 12. Salto de fe. Es posible que los mayas sean una de las civilizaciones que mayores sacrificios humanos haya realizado en nombre de sus dioses. La mayoría de sus tradiciones involucraban actos voluntarios ligados a la sangre y a la muerte. Entre la vasta lista de sacrificios, los investigadores han comenzado a interesarse por una que implicaba un salto de fe muy peculiar. Aparentemente, los mayas creían que en lo profundo de los sumideros de piedra caliza, conocidos como cenotes, se escondía un portal divino que conducía al inframundo. Aquellos que se arrojaban hacia el abismo no morirían, ya que eran premiados por los dioses debido a su fe. Esto llevó a cientos de personas a arrojarse al vacío. Naturalmente, aquellos que saltaban jamás se volvían a ver, y las investigaciones modernas han descubierto el motivo. Cientos de esqueletos de hombres, viejos, mujeres y hasta niños se encontraron en los fondos de los cenotes, lo cual evidencia que al menos sus cuerpos humanos no lograron atravesar los portales. Número 11. Sacrificios celtas. Otro pueblo que también practicaba activamente los sacrificios humanos lo encontramos en la cultura celta. Estos hombres, nacidos para la guerra y la supervivencia, honraban intensamente a sus dioses para que estos le favorecieran en la adversidad. Una de las formas más escalofriantes para hacerlo era entregando a algunos de sus guerreros en sacrificio. El ritual era sumamente sangriento y orquestado por los temibles druidas, quienes enterraban una espada en la espalda del hombre y analizaban su comportamiento antes de morir.
Sus espasmos eran leídos por los profetas druidas, quienes interpretaban el porvenir y evaluaban si el sacrificio había sido bien recibido o no. Número 10. En nombre de la arquitectura. Si hay algo que distingue a la civilización china es su arquitectura. Desde sus grandes edificaciones civiles y militares hasta la inmensa muralla china, cada una de sus obras parecen hechas para perdurar en el tiempo. Sin embargo, detrás de ellas se esconde un secreto escalofriante. Las investigaciones han revelado que detrás de cada una de estas obras existían varios sacrificios humanos a las deidades ancestrales. Las ofrendas buscaban fortalecer la estructura o el edificio. Estos procedimientos están recogidos en varios archivos, entre los que destaca el del príncipe heredero Tsai. Y tras traer la ruina, su reino fue sacrificado para fortalecer una presa que marcó el comienzo de un nuevo futuro. Número 9. Quemados vivos. Los archivos romanos son algunos de los documentos más ricos en detalles de las antiguas civilizaciones, incluso de algunas que fueron exterminados por sus legiones. Los celtas formaban parte de ese grupo que consideraban bárbaros, pero que al mismo tiempo generaba gran fascinación para los romanos. Uno de los documentos que mayor interés ha generado en los investigadores está relacionado con un peculiar método de sacrificio humano por parte de los druidas celtas. Fue escrito por el propio Julio César, quien explicaba que los esclavos de los hombres de alto rango eran quemados vivos junto al cuerpo de su amo fallecido, algo similar a la tradición egipcia, salvo por el método. También existían otras variaciones, como ahorcamientos para honrar al dios Esus y ahogamientos para satisfacer al dios Teutates. No obstante, el método más popular era el hombre de mimbre, el cual consistía en crear un molde humano en el que introducían a los esclavos y eran quemados vivos. Número 8. Niños llorones. Otra civilización con rituales escalofriantes la encontramos en los antiguos aztecas, cuya cultura ha cautivado la fascinación de los investigadores luego de que descubrieran un tenebroso ritual que implicaba la extracción del corazón de una persona viva. El sacrificio se hacía en honor al gran dios Sol Huitzilopochtli y pretendía ofrecerle sangre joven para que nunca se apagara. El ritual era realizado por un grupo de sacerdotes quienes tenían una técnica milenaria que se caracterizaba por la precisión. Estos maestros de la sangre también ofrecían los corazones a otros dioses como Tlaloc, Xipe, Totec y Teteonian, la Madre Tierra. Lo más escalofriante de estos rituales es que en la mayoría de las ocasiones las víctimas eran niños recién nacidos y mujeres jóvenes. Número 7. Viuda estrangulada. El siguiente caso va a sorprenderte profundamente, pues no pertenece a ninguna antigua civilización, sino a una tradición perturbadora que se mantuvo durante varios siglos en las Islas Fiji. En este lugar, las mujeres que enviudaban tenían un destino escalofriante del que no podían escapar aunque lo quisieran. La práctica implicaba que los hombres debían ser enterrados con sus esposas. Eso significaba que la suerte del jefe del hogar era compartida con su mujer. Las viudas estaban condenadas al estrangulamiento y eran llamadas toto, lo que se traducía como alfombra de su tumba. Lo más escalofriante de esta práctica era quien ejecutaba esta acción, pues era su propio hermano quien tenía el deber de realizar el sacrificio. Número 6. Seppuku. La cultura japonesa ha cautivado al mundo entero durante varias décadas, y pocas figuras se resultan tan interesantes como los samuráis. Sus tradiciones están cargadas de actos honorables, pero uno de sus rituales más escalofriantes está relacionado precisamente con la pérdida del honor. Su nombre es seppuku, y aquellos que se sometían a él buscaban una forma de restaurar no solo su propio honor, sino el de su línea familiar. El ritual consistía en vestirse ceremonialmente con túnicas blancas, alimentarse con su comida favorita, y se le ofrecía un instrumento para que escribiera un poema mortuorio. Una vez concluidos estos actos, se abría la túnica, tomaba un cuchillo y desgarraba su cuerpo lenta y dolorosamente. La agonía duraba el mayor tiempo posible hasta que un kaishakunin, una persona elegida por el samurái, se acercaba para dar el último golpe en el cuello de su amigo y así finalizar el sacrificio. Número 5. Sacrificios de Cartago.
La historia nos ha traído relatos de civilizaciones antiguas. Una de ellas pertenece a los fenicios, quienes tenían gran contacto con los cartagineses, una sociedad de guerreros cuyas tradiciones desaparecieron de la historia gracias a los romanos. Sin embargo, uno de los rituales más intrigantes que hemos logrado rescatar de su tiempo estaba relacionado con un peculiar sacrificio humano. Según los relatos de los fenicios, los cartagineses tenían áreas de sacrificios conocidas como topet, y las ofrendas recibían el nombre de mulk. Cuando iniciaban los rituales, los cartagineses acudían hasta una poderosa estatua de bronce del dios Cronos, quien tenía colocadas las palmas hacia arriba, con una leve inclinación. Allí es donde colocaban a los bebés que iban a ser sacrificados, quienes al poco tiempo terminaban en el topet, el hoyo de fuego. Se desconoce con exactitud cuál era el objetivo de estos sacrificios, pero su historia resulta escalofriante. Número 4. Protección en Hawái. Si hay una cultura que se caracterizaba en el pasado por sus sacrificios humanos, esa es la hawaiana. En estas islas, los volcanes tenían un gran peso sobre la vida de sus habitantes. Por eso le temían y le ofrecían todo tipo de obsequios para calmar su furia. Una de las formas más populares era el sacrificio de humanos. En la mayoría de los casos eran arrojados a los volcanes, aunque no era el único método. También los sacerdotes realizaban sacrificios para ganarse la protección de Ku, el dios de la guerra. Esto lo hacían antes de los combates y requería de una técnica sanguinaria y violenta que podría convertirse en una escalofriante pesadilla para cualquiera que la conozca. Número 3. Criados para sacrificios. Hasta ahora hemos visto sacrificios que en su mayoría estaban llenos de torturas y dolor para sus víctimas, pero en la cultura inca existía una tradición bastante diferente. Para este imperio existía una serie de niños selectos, los cuales eran criados especialmente para ser sacrificados. A su forma de ver las cosas, este era el sacrificio más puro que se le podía ofrecer a los dioses, y los niños que eran seleccionados vivían una vida dichosa, llena de cuidados y tratamientos exquisitos hasta que les llegaba su hora. Cuando eran sacrificados, los incas creían que estos pequeños irían a un lugar lleno de felicidad eterna, así que era considerada una gran suerte y un privilegio al que no muchos podían aspirar. Número 2. Rituales de Tanzania. Tanzania no es un lugar que suele tener gran protagonismo en la prensa internacional, pero cuando se trata de sacrificios humanos, la cosa cambia drásticamente. En este lugar se realizaban uno de los sacrificios más desconcertantes de la historia. Según las investigaciones, el albinismo se convirtió en un problema para los antiguos nativos de Tanzania. Los niños que nacían con esta particularidad genética eran considerados como dignos de sacrificio, pues la cultura local los consideraba de buena suerte. Por este motivo, tras ser sacrificados, las personas usaban partes de su cuerpo como amuletos, pues aseguraban que traían buena suerte. Aunque muchos creerían que esta tradición forma parte del pasado, en el año 2015 The Guardian realizó una investigación que demostró que estos rituales se mantienen, y tan solo ese año se habían detenido a 32 hechiceros, quienes supuestamente estaban involucrados en diferentes rituales de este estilo. Número 1. Las tradiciones griegas. Aunque la mayoría de las personas consideran que la civilización griega fue una de las más ilustradas y honradas, también tiene sus lados oscuros. Uno de ellos está relacionado a los sacrificios humanos, los cuales quedaron documentados en numerosos textos. En el año 2016 se descubrió un esqueleto de unos 3.000 años de antigüedad, el cual mostraba heridas en el cuello y el vientre. Al investigar un poco más la ubicación donde fue hallado, se descubrió que pertenecía a un viejo altar dedicado a Zeus. Los arqueólogos creyeron que se trataba de un santuario en el monte Licaión en Grecia y revela la existencia de sacrificios humanos al mayor de los dioses del Olimpo. Hallazgos posteriores demostraron que no solo se sacrificaban jóvenes, sino también a mujeres e incluso bebés. Se desconoce cómo era el procedimiento de este ritual, pero sin duda formaba parte de una tradición arraigada que ha pasado desapercibida para la mayoría de las personas hasta ahora. Esto nos demuestra que una gran cantidad de civilizaciones del pasado recurrieron a los sacrificios humanos para alcanzar el poder y la protección de los dioses. Nadie estaba exento de ser sacrificado, y tenemos mucha suerte de que todas estas historias sean parte del pasado.